Hola, buenos días, alumnos de la Escuela Secundaria 79 República de Chile. Nuevamente me da mucho gusto estar en contacto con ustedes por este medio, principalmente a través de un video explicativo. Ya ahí realizamos uno, espero haya sido de mucha ayuda. Tendremos un segundo explicativo que lo estamos llevando a cabo en este momento. Espero se encuentren bien ustedes de salud y sus familiares. Síganse cuidando mucho, por favor. Nuevamente les recuerdo mi nombre, soy el profesor Edwin García Koshka y actualmente me encuentro impartiendo la asignatura de Historia de México. Recordemos que hemos estado trabajando con proyectos, nos detendremos por un momento y regresaremos nuevamente a la ficha meta, la cual ustedes ya conocen, tienen conocimiento de toda su estructura, pero aún así estaremos detallando cada uno de los puntos que tienen que ver con la asignatura de Historia de México. Entrando ya en contenido, ustedes saben que hemos estado hablando de la época prehispánica. Recuerden que la historia se divide, ¿para qué? Para una mejor comprensión, un mejor estudio. Tenemos cuatro grandes periodos de nuestra historia de México y el primer periodo que estamos revisando va del año 2500 antes de Cristo a 1521 después de Cristo, conocido como época prehispánica. Dentro de la época prehispánica tendremos también divisiones. Estas divisiones reciben el nombre de horizontes culturales. Los horizontes culturales son los siguientes. Primero, preclásico. El preclásico va del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo, en donde van a florecer las primeras culturas, conocidas como la cultura olmeca o cultura madre. Enseguida la zapoteca concluye este horizonte cultural y avancemos por el siguiente horizonte cultural conocido como clásico. En el clásico florecen la cultura maya y la cultura teotihuacana. Continuemos con nuestros horizontes culturales y avanzamos por el año 900 después de Cristo al 1521 después de Cristo, en donde florecen las culturas como la purépecha o tarasca, la tolteca, los totonacas, los mixtecos y por último los mexicas. Los mexicas es la cultura que nos concierne y la que hemos estado trabajando, la cual nos regala más datos a comparación del resto de las culturas, principalmente porque fue una cultura que le gustó registrar la mayoría de sus datos, ya fuera economía, política, sociedad o aportaciones culturales, religión también, por ejemplo. ¿En dónde podemos encontrar todos estos registros? En documentos que actualmente conocemos como códices. Códices que son diseñados a partir de dibujos, de fotografías que realizaron los indígenas, la cultura mexica, precisamente para dejar un legado, para dejar una historia, para dejar este legado que actualmente pues tenemos en nuestras manos y sabemos de cómo fue la vida cotidiana de esta cultura llamada la cultura mexica. Antes de continuar y avanzar hablando de la cultura mexica, quiero recordarles también que el espacio territorial que ocuparon las culturas también fue dividido en la época prehispánica. Fueron tres grandes territorios, los cuales reciben el siguiente nombre. El primero, Aridoamérica, sus características es un clima árido, un clima de extremos, mucho frío, mucho calor, poca fauna, poca flora y poca afluencia de agua. Por lo tanto, las culturas que se desarrollaron en este sitio fueron nómadas, iban de un lugar a otro en búsqueda de sus alimentos. Por lo tanto, su actividad económica de las culturas que se asentaron, que florecieron, más bien dicho, en este territorio, fue la caza, la pesca y la recolección de frutos. ¿Quiénes fueron estas culturas? Fueron los apaches, los Carancagua y los chichimecas. Esta última cultura, llamada chichimeca, es muy importante porque tiene un lazo muy importante con la cultura mexica. ¿Qué aportación dio la cultura chichimeca? La cultura chichimeca fue un pueblo guerrero y además ya tenía o realizaba intercambio comercial con las culturas mesoamericanas. Ya tenían este intercambio y por lo tanto, pues ya existía como tal el trueque. Yo te doy a cambio esto y tú me das este otro producto. Bien, hablemos ahora de la zona cultural Oasis América.
Oasis América dentro o en medio de una zona cultural árida, la única característica que diferenciaba de la cultura, de la zona cultural Oasis América a Aridoamérica, es que es una zona húmeda, una zona semihúmeda, la cual permite introducir otro tipo de economía. También se dedicaban a la caza, la pesca, la recolección de frutos, pero además también tenían una agricultura primitiva. Eran seminómadas, todavía iban de un lugar a otro. ¿Qué culturas se desarrollaron en ello? Los Anasazi, los Jojocam, los Mogollón o conocida como la cultura Casas Grandes. Estas fueron las culturas en estas dos zonas, de las cuales ya estoy explicando en este momento. Avancemos por la zona cultural llamada Mesoamérica, no la más importante, pero sí con mayor esplendor durante la época prehispánica. ¿Por qué? Porque la mayoría de culturas se asentó en este territorio. ¿Cuáles? Como las que acabo de mencionar, la maya, la teotihuacana, la purépecha, la tarasca, los totonacas, los mexicas. Ellos florecieron, se desarrollaron en este territorio principalmente por el clima que les favoreció en ese momento y que actualmente nosotros podemos sentir, percibir que vivimos en esta zona que en algún momento se conoció como Mesoamérica. Actualmente vivimos en la conocido como la Ciudad de México, pero en aquel entonces ese territorio recibió el nombre de Mesoamérica. Un clima envidiable, un clima templado a comparación del norte de nuestro territorio. Quienes ya hayan tenido la oportunidad de viajar o que tengan familiares al norte, tendrán esta noción de qué tipo de clima se tiene en el norte principalmente. Son climas extremos, o mucho calor o mucho frío principalmente. Bien, hablando ya de Mesoamérica, nos enfocamos en la cultura mexica, de la cual estuvimos hablando ya en nuestro proyecto. Ya se dio información de su religión, que fue politeísta. De politeísta sabemos que quiere decir la creencia de varios dioses, su política también, sus aportaciones culturales, su economía, su sociedad. Sabemos que como aportación cultural de la cultura mexica tenemos la educación. Para ellos fue fundamental e importante que sus hijos recibían una educación. Existían dos instituciones, el Calmecac, en el cual asistían los hijos de los nobles, es decir, probablemente la gente que tenía el poder, y el Tepochcali. El Tepochcali, pues asistía los hijos del pueblo, por llamarlo así o de esta forma. Bien, ya tenemos un poquito de noción de la cultura mexica. Sabemos que para todas las culturas existe algo mítico, un origen mítico. La cultura mexica no se salva de este origen mítico. Es una migración, es un andar. De hecho, yo coloco una fotografía, una imagen en su proyecto del lado derecho superior que hace referencia a este documento, un documento llamado titulado Códice Boturini o Tira de la Peregrinación. Este códice, registrado, elaborado, hecho por los mexicas, actualmente nos regalan cuáles fueron los datos, qué fue lo que ocurrió durante su migración. Sabemos que ellos salen de un lugar del norte, por ello digo que es muy importante este lazo de la cultura chichimeca que sabemos que se asentó, que se desarrolló en Aridoamérica. ¿Por qué? Porque ya empezaban a tener este intercambio comercial. Presume que ellos salen de este lugar del norte, quizá de Aridoamérica, de una tribu de los chichimecas que descienden de ellos y que en algún momento se harán llamar la cultura mexica. Salen de un lugar llamado Aztlán, conocido como el lugar o significado como lugar de las garzas. Salen de este territorio aproximadamente en el año 1111. A partir de ahí, obviamente, algo mítico, la conjugación de la historia con la leyenda, nos dice esta leyenda que su dios, Huitzilopochtli, una deidad que ellos eh, dan origen principalmente a la muerte de este guerrero, le dan este simbolismo, esta deidad, y es como recibe el nombre de Huitzilopochtli, el dios de la guerra, por ejemplo, y él es quien les va a dar la señal divina, la tierra prometida.
Salen de 7 a 9 tribus salen de este territorio en búsqueda de poder edificar una ciudad, una civilización. Entre estas tribus se encuentran los mexicas. Su andar aproximadamente es en el año 1111 después de Cristo. Son fechas aproximadas. La tira de la peregrinación nos muestra imágenes que iban llegando a distintos señoríos. Su recorrido fue por muchos años. Llegaban a un sitio y duraban quizá 2, 3, hasta años, quizá 20 años probablemente en cada espacio. Era diferente su duración en cada territorio. Su característica de los chichimecas es que era un pueblo guerrero, por lo tanto a cada señorío, a cada poblado que llegaban, pues la cultura mexica, en algunos casos pues eran expulsados principalmente por el tipo de creencias, de costumbres que tenía esta tribu. Y entre estas creencias, costumbres, estaba por ejemplo el sacrificio, algo bárbaro para las demás culturas que no permitían y por lo tanto lo que les quedaba era expulsarlos de su territorio y no les quedaba otra cosa más que retirarse e ir en búsqueda de su señal divina, hasta poderla encontrar y así poder edificar su civilización, su ciudad conocida como Tenochtitlán. ¿Por qué Tenochtitlán? Porque quien los dirigía era una persona, un hombre histórico conocido como Tenoch. A partir del nombre de esta persona es como recibe el nombre dicho territorio. Bien, llegan a Chapultepec, en Chapultepec se van a sentar por un largo tiempo, sin embargo también van a ser expulsados, principalmente por los tepanecas, es decir, los de Azcapotzalco. El señorío de Azcapotzalco, vecino de Chapultepec, no permite que se asienten, que ya como tal se queden a edificar allí una civilización, que nombren a un Hueytlatoani como tal en ese territorio. Por lo tanto, se unen varios señoríos a la cabeza Azcapotzalco con su señorío. ¿Para qué? Para poder derrocar a los mexicas y ser expulsados. Es así como nuevamente salen del territorio en su andar para poder encontrar la señal divina. Hasta el 18 de julio de 1325 es cuando se encuentra esta señal divina, el águila devorando a una serpiente posicionada sobre un nopal. Bien, pues podemos decir que los mexicas fueron en un principio un pueblo bárbaro de cazadores nómadas con un grado cultural notablemente inferior al de las grandes civilizaciones mesoamericanas. Su establecimiento en la Cuenca de México y su contacto con pueblos de gran desarrollo cultural hicieron las veces de agentes civilizadores, responsables del indudable avance cultural de los mexicas, que supieron aprovechar el legado cultural de elementos culturales de su mundo y producir una extraordinaria cultura con interesantes manifestaciones, lo mismo en el campo de las ciencias que en el arte, y que en el momento de choque con los conquistadores europeos representaban la más importante síntesis cultural de América. Ahora me interesa que conozcas un poco de su vida política. ¿Cómo fue la política de la cultura mexica? Para ello te explicaré nuestra ficha meta. La ficha meta va de la semana del 22 al 27 de febrero del 2021. Ya conoces la estructura, nuevamente la vamos a recordar. Tenemos este recuadro en donde coloco el tema o contenido, cuál es el tema que nos concierne, que tenemos que ver de la cultura mexica, y que ya te regalé un poco de información en el proyecto, es la Triple Alianza y los señoríos independientes. El aprendizaje esperado. ¿Qué voy a aprender de la Triple Alianza y de los señoríos independientes? Principalmente, vas a reconocer las características políticas, sociales, económicas y culturales del mundo prehispánico, y vas a identificar a través de este tema cuáles fueron las causas de la conquista española. Enseguida, te brindo herramientas para que puedas llevar a cabo la ficha meta, como puede ser la programación. Aquí vienen los canales, el libro de texto,
si no lo tienes físicamente, te regalo la liga para que puedas meterte y revisar toda esta información. ¿Qué es lo que vas a desarrollar? Primeramente vas a ocupar tu cuaderno de la asignatura y vas a escribir el siguiente título. Copia el texto del recuadro de color verde. Este es el recuadro de color verde y es lo que tienes que anotar. Primero el título y enseguida el texto que te regalo como introducción para saber qué fue la Triple Alianza o si fue la única alianza que se conformó durante el horizonte cultural conocido como posclásico o existían anteriormente otros, otras alianzas o solamente fue la de la cultura mexica. Ya lo estaremos revisando con el contenido que te regalo más adelante. Enseguida tenemos para reforzar, realiza la siguiente lectura y observa el video explicativo para que puedas resolver las cuestiones que se presentan después del texto. Te regalo aquí información que tiene que ver con quién fue la Triple Alianza, quiénes la conformaron, desde qué año, por qué se conformó, cuál era su trabajo en el territorio mesoamericano, qué recibía a cambio de ese trabajo, entre otras cosas. Esta fue la vida política, así es como se llevó a cabo la política en este territorio que te estoy señalando y que todo este territorio se conoce o se conoció como Mesoamérica durante la época prehispánica. En todo este espacio florecieron, se desarrollaron las culturas que ya te mencioné en algún momento del horizonte cultural posclásico. Aquí observamos cómo fueron, cómo se asentaron, en dónde se asentaron, se asentó la cultura mexica, dónde estuvieron los otros pueblos que se unieron a la cultura mexica y que conformaron la Triple Alianza, y los puntitos que sobresalen, ¿quiénes fueron los señoríos independientes? ¿Por qué se le llaman señoríos independientes? Simple, porque no dependían de la Triple Alianza, no dependieron de este tipo de política que realizó principalmente la cultura mexica. Ya sabes lo mítico, sabes cuál fue su andar, y a pesar de todo esto, aunque eran nuevos en este territorio, la cultura mexica tuvo un esplendor importante durante el posclásico, durante su asentamiento que va a partir de 1325 a 1521. Quizás sea la característica del lazo que tiene que ver con la cultura chichimeca, a lo mejor esta característica, esta aportación cultural, guerreros, ayudó mucho para tener este esplendor y poder dominar todo este territorio. ¿A través de qué? Pues de la Triple Alianza. Bien, la Triple Alianza y los señoríos independientes. Según la leyenda, de las 7 tribus nahuatlacas que salieron de Chicomostoc, los aztecas fueron los últimos que emprendieron el largo peregrinaje hacia la tierra prometida con la guía de su dios Huitzilopochtli. Originario de Aztlán, originarios más bien de Aztlán, tomaron su nombre de este lugar. Tenoch, el guía, encontró en medio de un lago la isleta donde un águila real devoraba una serpiente. Era el lugar prometido por su dios, aquel donde se construiría el más grande de los señoríos mesoamericanos. El 13 de marzo de 1325 fue el día de la fundación de Tenochtitlán, nombre que se le dio en honor a Tenoch. La vida política en la época prehispánica, específicamente en su periodo posclásico, era muy conflictiva y llena de intrigas por el establecimiento de los territorios de poder para unos u otros grupos indígenas, razón por la cual no fueron extrañas las alianzas y guerras entre los diversos pueblos que habitaron Mesoamérica. La Triple Alianza que se dio en la Cuenca de México fue entre Azcapotzalco, Culhuacán y Coatlinchán, a quienes los mexicas rendían tributo. En 1413, Azcapotzalco rompió esa alianza al invadir Culhuacán e imponer ahí un nuevo gobierno. Los mexicas declaran la guerra a Azcapotzalco debido a que su gobernante Maxtla, molesto por el creciente poderío de los aztecas, mata a Chimalpopoca, tercer tlatoani de México, Tenochtitlán. Los mexicas ganan la guerra y establecen una segunda triple alianza con Texcoco y Tacuba, dominada
el Hueytlatocoyotl o Gran Estado. La Triple Alianza significó para los mexicas posibilidad de incrementar su poder como grupo dominante y su expansión como Estado. La Triple Alianza albergaba a otros pueblos autónomos en materia política y religiosa, pero los supeditaba por medio del tributo. Estos pueblos le debían a la Triple Alianza el reconocimiento de su fuerza política, la cual atribuían a que eran descendientes directos de los toltecas. Ayudaban a las expediciones militares y en la construcción de los edificios públicos, a cambio de lo cual disfrutaban de estabilidad política y seguridad. En la distribución de los tributos, a Tacuba le correspondía una quinta parte, mientras que a Texcoco y Tenochtitlán les correspondían partes iguales en la repartición del tributo y la toma de decisiones. Esta rendición de tributos significaba dar algo a cambio por el protectorado que recibían por la Triple Alianza. En algunas ocasiones, los señoríos o los pueblos pues se unían sin tener que ser forzados para pertenecer pues al mando de la Triple Alianza, que recibían a cambio un protectorado de quienes de las invasiones bárbaras del norte, sabemos de quiénes, de los chichimecas, por ejemplo, que en algún momento ellos llegaron también a invadir territorio y querían edificar, querían despojar de su territorio a otros señoríos, sin embargo iban siendo expulsados los mexicas. Teniendo toda esta experiencia, la cultura mexica no iba a permitir que invadieran su espacio gobernado ya hasta ese momento por la Triple Alianza, principalmente a la cabeza de la cultura mexica. Ellos que tenían que dar a cambio este pueblo protectorado. Un tributo como lo vas a encontrar en este texto, como oro, cacao, chile, entre otras cosas, que te invito a que tú leas el texto, estos párrafos, y te darás cuenta de cuáles son los productos que recibían pues la Triple Alianza. Imagínate actualmente tú estar dominado bajo un régimen, bajo una política que a lo mejor no te parezca. ¿Qué es lo que harías en ese momento? Quizá en algún momento continúes trabajando de la forma que te viene solicitando la Triple Alianza, la política que ya se fundamentó en ese territorio, pero va a llegar un momento en el que explotemos y que digamos, no podemos seguir de tal manera, no queremos tener nada que ver con la cultura mexica, con la Triple Alianza. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando y todo el tiempo y todo lo que estamos produciendo va a parar a manos de la Triple Alianza. No era algo válido, no era algo justo, por ello en algún momento empiezan a desafanarse de esta Triple Alianza y existe este descontento que van a tener principalmente por la Triple Alianza y su poderío. Muchos señoríos, algunos van a ser independientes. Tú aquí vas a encontrar quiénes fueron los señoríos que no dependieron. En este momento te estoy señalando, te invito a que lo leas, que te informes, por favor. Te estoy señalando quiénes fueron los señoríos independientes, es decir, que no tuvieron que ver nada que ver con la Triple Alianza, principalmente porque ellos tenían su propio producto y ese producto lo consumían ellos, no necesitaban del producto de la Triple Alianza. Aunque la Triple Alianza les hizo un bloqueo a todos los señoríos independientes, esto no significó que para ellos fuera un problema. ¿Por qué? Porque ellos mismos podían producir, además también para poder dar como intercambio y también les quedaba para consumo propio. Por ello no tuvieron nada que ver con la Triple Alianza. Y aquí es donde viene una de las principales causas cuando llegan a territorio los españoles. Enseguida corto un poquito aquí la explicación y como actividad número 2, ya con lo que te acabo de explicar y con lo que tú vayas leyendo, vas a dar solución a estas preguntas. Copia en tu cuaderno y soluciona las siguientes cuestiones, retomando la lectura del texto anterior, elementos que se te brindan en el video explicativo. Estas son las preguntas, las vas a transcribir en tu cuaderno, les vas a dar solución con todo lo que se te está informando en este momento y
con el texto que te brindo también. En la parte de aquí arriba tenemos dos imágenes. Este es un códice tributario, así se le conoce, así se le llama. Aquí estamos viendo cómo los señoríos le rinden tributo, cómo se observa también el producto que se le da principalmente a la Triple Alianza, la cultura mexica, que era encabezada por ellos. Bien, vamos a solucionar. Y por último, para terminar en familia, reflexionen sobre si existía una nación en la época prehispánica. De entrada te regalo que para que exista una nación debe existir una delimitante territorial, un gobierno que identifique a todos, una religión, un gobernante para todos, creencias, tradiciones, costumbres. Todo esto es lo que conforma a una nación, como por ejemplo nuestras fechas conmemorables, memorables, que ya sabemos que tal día se va a festejar tal situación. Esto es lo que nos hace ser como una nación. Si yo les pregunto en este momento de qué color es, por ejemplo, nuestra bandera y qué se encuentra al centro de nuestra bandera, rápidamente todos podemos contestar. Todos tenemos o sabemos del himno nacional, no lo sabemos, nos los enseñan desde pequeños y esto ya nos hace ser nación, pertenecer a un territorio conocido actualmente como República Mexicana. Ahora tú dime, si existía una nación en la época prehispánica, observa la imagen que se te presenta en la parte de abajo. Aquí te puedes dar una idea a través de esta imagen si existía o no una nación en la época prehispánica. Las divisiones, el espacio, la distancia de una a otra cultura, por ejemplo, totonaca, maya, olmeca, zapoteca, mexica. Yo les comentaba en el proyecto que comparten, las culturas comparten algunas características, por ejemplo, el tipo de gobierno. El tipo de gobierno fue el mismo para todas las culturas, es decir, teocrático. ¿Qué significa teocrático? Pues que podían hablar de política y de religión, que no había problema si quien ocupaba el cargo de Huitlatoani y de gobernante era un religioso. ¿Por qué? Porque se compartían, no había ningún problema. En la actualidad ya no puede existir eso. Ya está la división del Estado y de la religión. Tiene que ser muy aparte todos esos temas, ¿bien? Pero en aquel entonces era un gobierno teocrático, ya sabemos qué es lo que significa. ¿Qué otra cosa compartían? ¿Qué otro elemento era también común para todas estas culturas? Su religión. Su religión era politeísta, es decir, creían en varios dioses. Es lo único que compartían en común, pero cada una de ellas tenían creencias, tradiciones, costumbres distintas, distintos gobiernos, una lengua distinta. Por ello yo les pregunto, ¿existía o no una nación en la época prehispánica? Y responde por qué a través de todo lo que ya te estoy explicando en este momento. Derivado de la respuesta, de tu respuesta, soluciona lo siguiente. ¿Quiénes llevaron a cabo la conquista? ¿Los españoles o indígenas? ¿Y por qué? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque a través o derivado de la Triple Alianza se empieza a generar fricciones, descontento con los señoríos de cada una de las culturas, como por ejemplo de los purépechas, de los zapotecas. Todas las culturas que tú ya conoces tuvieron señoríos, es decir, gobernados por una persona, por un señorío, era dirigido todo ese territorio, pero que sabemos que en algún momento al edificar su civilización, su ciudad, la cultura mexica, logró someter a la mayoría de los señoríos por medio de la Triple Alianza. Ahora te pregunto, ¿quién llevó a cabo la conquista, españoles o indígenas? Y el mayor número de los que participaron para poder llevar a cabo la conquista fueron indígenas. ¿Por qué? Pues porque a la llegada de Hernán Cortés se da cuenta de esta división que existe entre las culturas, de este descontento principalmente de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas fueron un señorío independiente de los cuales ya estaban cansados de seguir órdenes de la cultura mexica, por lo que da pie a que Hernán Cortés se pueda aliar con estos señoríos independientes y así pueda
generar una guerra y concluir con una conquista por el apoyo de los indígenas. En mayor número eran indígenas y en menor número fueron españoles. Con esta información que te estoy brindando, tú me puedes responder quiénes llevaron a cabo la conquista, los españoles o indígenas y por qué. Da tu juicio crítico, reflexiona con todo el contenido que te acabo de comentar, de explicar, con todo este texto, con el texto que te estoy brindando en la parte de acá arriba, tú podrás concluir si la Triple Alianza fue una causa para que los españoles pudieran lograr la conquista a partir del año 1521 desde Cristo y llegar al declive de las culturas, principalmente de la cultura mexica, para dar pie a un nuevo periodo de nuestra historia de México. Hablando de qué? De la este, época colonial o virreinal, deja de ser Mesoamérica y su nombre pasa a ser la Nueva España. Como puedes observar aquí en este momento, las divisiones de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles incrementó su debilidad y facilitó la conquista. Bien, pues esto es nuestra ficha meta. Espero que se haya comprendido un poco más la información, qué es o qué fue la Triple Alianza. Esta fue la política que se vivió en este territorio conocido como Mesoamérica, dirigido principalmente por la cultura mexica. Estos fueron los señoríos independientes, los que no tuvieron nada que ver con la Triple Alianza. Aquí los marco, aquí los tenemos para que tú sepas quiénes fueron los que salieron a la llegada de Hernán Cortés y poder lograr la conquista. Con esto concluyo la explicación y enseguida me voy al recuadro de evaluación. ¿Qué te voy a evaluar? La tabla es para conocer lo que el docente evalúa de tus actividades. Los indicadores que yo te voy a solicitar para poder evaluar esta ficha meta son los siguientes. Uno, identifica la vida política en el horizonte cultural posclásico. 2. Escribe el título y copia el texto en su cuaderno. 3. Analiza el texto y observa el video explicativo para dar solución a las interrogantes. 4. Responde acertadamente a las preguntas sobre la Triple Alianza. 5. Identifica que una de las causas de la conquista fue la Triple Alianza. 6. Reflexiona con su familia sobre quién llevó a cabo la conquista, indígenas o españoles. Me da mucho gusto que continuemos aprendiendo. Vamos de la mano con ustedes. Siempre estaremos apoyando y todo centrado en su conocimiento, en su aprendizaje y en su bienestar emocional. Les agradezco que hayan revisado, que hayan observado el video explicativo. Con esto concluyo la ficha meta y nuestro video explicativo para dicha ficha meta. Nuevamente, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Nos estamos viendo. Hasta luego.